Karl Wallenda fue un funambulista alemán que murió en 1978 cuando intentó cruzar por un cable entre las dos torres del condado Plaza en San Juan de Puerto Rico. En el funeral le preguntaron a su esposa y ella dijo todo lo que Karl pensó durante 3 meses antes de subirse a ese cable era que se iba a caer. Era la primera vez que pensaba en eso, y me pareció que puso todas sus energías en no caerse en lugar de caminar por ese cable. Estaba virtualmente destinado a caer. Como cristianos se nos manda a caminar, no se nos manda a no caer, sino a caminar. Los que se centran en no caer muy probablemente acaben como Wallenda. Los que piensan en el fracaso y en la caída en realidad no caminan. Y por eso hoy debemos buscar cómo caminar para vencer. Que podamos salir de hoy no con la sensación de un culto más, sino con la mente y el corazón lleno de esperanza. Pablo nos habla de ese caminar en victoria, pero a lo que en realidad se está refiriendo es a luchar para vencer al pecado. Gálatas capítulo 5 y verso 16 dice: Digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. La primera parte del versículo, digo pues, es una respuesta al versículo anterior, el verso 15. Pero si muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Que el Señor nos bendiga hoy con su palabra. Pablo dice que tengan cuidado, no se vayan a consumir unos a otros. Anden por el Espíritu y no se dejarán llevar por esos deseos. Para luchar contra esto, sigan caminando en el Espíritu. Él no está diciendo aquí, decreten o aten a Satanás o vayan a consejería. Si de verdad quieren ganar, vencer las quejas, vencer las murmuraciones, anden en el Espíritu, anden en las cosas de Dios. Un padre y su hijo estaban buscando al hermano de este señor. Este hombre y su hermano fueron separados al nacer y nunca se habían visto. Lograron contactar años después y concertaron una cita en una ciudad. Cuando llegaron a ese pueblo, el padre señaló al otro lado de la plaza a un señor que caminaba y dijo: «Este es mi hermano». El niño asombrado le miró y respondió: «¿Cómo lo sabes, si jamás os habéis visto?» Y el hombre respondió: «Lo sé porque camina como mi padre». Si caminas por el Espíritu, vas a caminar como el Padre. Pablo dijo que ese andar en el Espíritu es un arma contra la carne. Caminar en el Espíritu es una lucha contra los deseos de la carne, porque cuando andas por el Espíritu no cumplirás esos deseos de la carne. Ahora veamos cuáles son esos deseos de la carne. Es, sin duda, nuestra vieja naturaleza pecaminosa que siempre aparece diciendo: «Elígeme a mí», para reaccionar frente a esa situación. Es importante entender esto, que la carne pide que actúes como lo has hecho siempre. Y ahora fíjate en cómo respondía Jesús: «Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre». Ahora veamos toda una lista de lo que ocurre si respondemos al «Elígeme». El deseo de la carne es hacer lo que quieres hacer, como diría Pablo en Gálatas 5 del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Tratar de luchar contra todo eso parece imposible, pero si tú caminas en el Espíritu, aunque este pensamiento venga, tú no tienes que cumplir ese pensamiento impío si estás caminando en el Espíritu. La victoria es posible si el Espíritu Santo controla tu vida. Es una lucha que se puede ganar. El pensar esto, que vengan estos pensamientos, no es pecado. El pensarlo y llevarlo a la práctica sí lo es.
Fíjate lo que dice Tim Keller. Este es el Evangelio. Eres más pecador de lo que alguna vez te has atrevido a creer, pero eres más amado de lo que jamás te atreviste a esperar. Un cristiano puede cometer un pecado más horrendo que el de un pagano, pero no puede cometerlo sin luchar. Vamos a enfrentar esos ataques, pero la buena noticia es que dentro de ti tendrás el poder para luchar y enfrentar todas esas cosas. Dios te pide que bajes los brazos y dejes de luchar en tus fuerzas para que sea el Espíritu Santo quien enfrente esa batalla. Isaías 40:31 nos lo dice de esta forma: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate en el orden en el que están escritas estas palabras. Pensamos que la vida cristiana es caminar hasta llegar al altar y luego salir corriendo ya en victoria. Pero la verdad es que en el caminar cristiano es totalmente lo opuesto. Volarás y lo que te espera es oposición. Verás que una puerta se abre y no te darán alas, sino que pretenderán quemártelas. Pero sigues corriendo para que al llegar al otro lado del pueblo te atraquen y te quiten las fuerzas que aún te pueden quedar. Ahora de mí depende dejar que me salgan las alas o dejar que me las quemen. Tendremos más días de caminar que días de reposo, más días de caminar que días de duelo, pero el secreto está en no dejar de caminar en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Es simplemente dar el primer paso para hacer que las cosas cambien. ¿Y cómo sé cuál es el primer paso? Pues cuando nos convertimos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él nos dirá cómo responder a las situaciones en las cuales se le pida el control y dirección y qué hacer en las mismas. Estás en una discusión con tu pareja por falta de comunicación. El tema comenzó porque quien tenía que recoger al niño de la escuela eras tú. ¿Tú nunca me dijiste cómo? Te lo dije durante el desayuno, lo que pasa es que no recuerdas. Y te dije que tenía una reunión y que no lo podría recoger. Y ahora viene lo bueno, comienzas a recordar que ella te había dicho. Ahora estás sentado frente a ella con toda la información y en tu mente, y ella tiene razón. La batalla es o te sinceras con ella o intentas solucionarlo peleando aún más. Dos opciones: mantenerte firme aún sabiendo que no es cierto, o te disculpas, confiesas y dices: lo siento, cariño, recuerdo que lo dijiste, perdona, es culpa mía. Andar en el Espíritu es andar en una discusión, algo está pasando y el Espíritu te dice: no hagas eso. Primero te hace recordar, luego te dice: no lo digas, vive el proceso para disculparte. Eso es andar en el Espíritu. Cada vez que elegimos ir a la iglesia por encima de otras cosas, es andar en el Espíritu. Cada vez que elegimos ir al estudio por encima de quedarme en casa, es andar en el Espíritu. Cada vez que elijo ir a la oración semanal antes que quedarme durmiendo un poco más, es andar en el Espíritu. Cada vez que elijo a mi familia por encima de mí, es andar en el Espíritu. Cada vez que eliges pasar tiempo en la palabra, estás andando en el Espíritu. Cada vez que decides ser amable o generoso, estás andando en el Espíritu. Cuando eliges servir, bendecir, orar por alguien, estás andando en el Espíritu. Cada paso que das en tu caminar es Dios diciendo: estás yendo más allá. Caminando hacia la madurez es un paso hacia el crecimiento. Cada paso que doy diciendo sí a Dios y no a la carne, creces en el Señor. Fíjate este ejemplo: un niño volaba una cometa cada vez más alto en un día nublado y pronto la cometa desapareció entre las nubes. Ya no se veía
y un hombre que estaba a su lado le dijo: «¿Cómo sabes que la cometa sigue estando aún allí?». El niño respondió: «Lo sé porque de vez en cuando siento los tirones que da». Ese, querido amigo, es el Espíritu Santo dando tirones cuando ni siquiera lo puedes ver. Cuando llegas al lugar donde sueles ir y ves a alguien sentado en tu lugar, donde antes habías dejado un cartón o una bolsa para que se viera que estaba ocupado, y cuando estás a punto de decir: «¡Hey, ese es mi asiento, estaba reservado!», de repente sientes el tirón del Espíritu diciendo: «Siéntate en otra butaca». Incluso puede haber un tirón ahora mismo aquí en medio nuestra y te dice: «Levanta las manos», y tú estás pensando: «Yo no lo hago así, no me han enseñado, no me han educado espiritualmente a eso». Y yo te digo, levantar las manos es bíblico, es una forma de rendirse, de adorar al Señor. Y la forma de vencer al pecado es seguir avanzando. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, después de 400 años de esclavitud, llegaron al Mar Rojo. Mientras están frente al mar para llegar a donde Dios les quiere llevar, descubrieron que los egipcios los querían llevar de vuelta encadenados para restablecer el trato con ellos. De la misma forma que nuestros viejos deseos, nuestros viejos hábitos nos quieren de vuelta para controlarnos, ahora pensemos por un momento en la situación del pueblo de Israel. Para avanzar hacia donde quieren ir, hay un obstáculo frente a ellos. Y mi pasado, las cosas que me mantuvieron encadenados, vienen tras de mí. La imagen es terrible. Ahora fíjate bien, Dios no dice: «No hay otra, tenéis que daros la vuelta y luchar contra los egipcios». Les dijo que fueran hacia adelante. La forma en que van a salir de esto es caminando hacia adelante, incluso cuando vean un obstáculo enfrente. Eso, hermanos, es andar en el Espíritu Santo. Caminen en territorio desconocido. Si dan un paso hacia adelante, partiré las aguas en dos. Lo sorprendente es que al llegar al otro lado y los egipcios entran en la tierra seca del Mar Rojo, el Señor cerró las aguas sobre los egipcios. Vencieron al pasado, rompieron las cadenas, vencieron las viejas relaciones que les esclavizaron caminando. Esas cosas del pasado siguen viniendo porque seguimos estancados, seguimos parados. Camina en oración, camina estudiando la palabra, camina formándote, camina asistiendo a las reuniones, camina sirviendo, camina en generosidad, camina. Hay una línea de pensamiento que quiero compartiros, y algunos teólogos afirman y defienden que el Mar Rojo no se abrió en dos de una sola vez, sino que se fue abriendo progresivamente en la medida que ellos iban caminando, que ellos iban pasando. Fíjate lo que dice el Salmo 136, verso del 12 al 15. Al que dividió el Mar Rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Andaban un poco y se abrían las aguas. Caminaban un poco más y el mar se seguía abriendo. ¿Por qué hago referencia a este pensamiento? Porque algunos de nosotros no nos movemos hasta o esperando a que todo esté abierto, a que todo haya cambiado. Y la razón por la que algunos no caminan en victoria es que no se mueven hasta que todo cambia. Tienes que dar el primer paso. Así funciona la fe. Cuando esta persona cambie, empiece a tratarme como yo quiero, entonces pararé el divorcio. Da un paso y di: voy a amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia. Da un paso de fe que diga: Dios, tú eres mi todo, tú eres todo lo que necesito. Y si, como dice la canción, no lo puedo alabar ahí, lo haré en el cielo. Algunos de nosotros no tenemos la victoria porque no se han movido. Da el paso
y deja que el agua se abra. Da el paso y deja de mirar a los egipcios, deja de mirar el bloqueo del agua y camina en el Espíritu. Da el paso y deja de mirar a los egipcios, camina. Dios sabe lo que está haciendo. Nos hemos familiarizado tanto con el pecado que ya no podemos verlo como un monstruo infernal, causante de todos mis males. El pecado es más peligroso que el veneno. Preguntemos a Nabucodonosor, que perdió la cabeza por no lidiar con el orgullo. Preguntemos a Sansón, que fue reducido a la nada y humillado por no controlar la lujuria. Preguntemos a Acán, quien robó. Preguntemos a Ananías y Zafira, que mintieron y perdieron la vida. El pecado destruye todo lo que toca, distorsiona la gloria de Dios, destruye la felicidad individual, corrompe a las familias, destruye la iglesia. Es como veneno para ratas, que huele bien y se ve bien, pero que al final mata a la víctima. El pecado a menudo traerá placer a corto tiempo, pero terminará en un dolor duradero. El pecado suma problemas, resta energía, multiplica las dificultades. El texto de Romanos capítulo 6, versos del 12 al 15. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino que más bien preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Pablo dice, los egipcios los llamarán a volver. Esas viejas relaciones les llamarán a volver. La vieja forma de vivir les llamarán a volver. Esa vieja ira los llamará a volver cuando estén conduciendo y alguien les adelante por la derecha. Cuando estés en tu trabajo y alguien cuenta una historia obscena para reír, oyes el tirón del Espíritu diciendo, no tienes por qué reírte. Nuestra respuesta a los tiempos peligrosos es ser libres. Nuestra respuesta a los tiempos impíos es una vida piadosa. No te adaptes a los tiempos modernos porque el mundo te lo pida. Tú no eres ciudadano de este mundo. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Somos un pueblo libre, un pueblo que camina en el Espíritu, un pueblo que escuchará la voz de Dios y se levantará y empezará a caminar. Un pueblo que escuchará la voz y que les diga, haz esto y que lo identifica como un deseo de la carne, es un pueblo que dice, con la ayuda de Dios voy a caminar en el Espíritu. Cuando esos pensamientos llegan no significa que eres un mal cristiano. Cuando el viejo pasado viene tras de ti diciendo, suelta esa blasfemia. Cuando llegue todo eso, piensa que es normal. El enemigo me persigue, pero Dios está contigo. Das un paso y el Señor te dice, pide perdón a tu cónyuge. Un paso más, discúlpate con tu vecino. Un paso más y te vuelves a la cajera del súper para decirle, me has dado de más en el cambio. Los deseos de la carne te dicen, tenía razón, aquí el que no corre vuela, despierta. No era ira justa, era la carne. Si el Espíritu Santo está en ti, vas a sentir ese suave tirón y dirás, con tu ayuda voy a obedecer. Levanta tus manos ahora y di, quiero caminar en el Espíritu mientras tenga tiempo y quiero descubrir cuánto amor puede haber en mi corazón por ti, Señor, y dejarme guiar hasta llegar a tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén.